Antes de iniciar con la predicación y propiamente el estudio bíblico que tenemos el día de hoy, hacer dos comerciales para los que están siguiéndonos en línea. El día 7 de diciembre es el día, la fecha en la que tenemos programada nuestra plática de Navidad. En el chat también grupal está, ya hace ratito la subieron otra vez, la invitación en formato electrónico para que pues la puedan difundir con sus contactos y pues también para que hagan la invitación personalizada a cada persona que ustedes les han, pues, han compartido o platicado al respecto, ¿no? Y recordar que pues esta es una fecha, una época propicia para invitar a las personas pues, a que averigüen este significado real de la Navidad, ¿no? Y bueno, pues ahí hacer el comercial que estamos también preparando esa pastorela que año con año nuestros niñitos realizan, ¿no? Que ya empezaron sus ensayos y van muy bien, entonces también ese es un plus. Y también una cena que compartimos para ese evento, ¿no? Entonces también decir que todo eso son los atractivos, pero más importante que todo, el verdadero significado de la Navidad, ¿no? El mensaje central, ¿no? Que a algunos de nosotros nos ha cambiado pues, la vida, ¿no? La perspectiva de cosas, la opinión que teníamos de muchas otras y pues nos ha otorgado pues una vida diferente, ¿no? De gozo, no exenta de problemas, pero sí de una consolación y de un bienestar tremendo, ¿no? Entonces, eso sí, decirles que esa plática es importante por eso, ¿no? Y bueno, pues ya entrando la materia de nuestro estudio, decir, como decía hace un rato, hace unos minutitos, Karina, que pues estamos muy contentos disfrutando el estudiar capítulo a capítulo el libro de Génesis, ¿no? Hemos estado leyendo ya en las últimas semanas, desde el capítulo primero, y ahorita ya estamos por empezar el capítulo 7. O sea, llevamos 6 capítulos, un poquito más de esos números de estudios, porque algunos capítulos los hemos dividido en dos secciones, ¿no? Y el día de hoy pues vamos a estudiar el capítulo 7, ¿no? Un capítulo que es también, como decía la semana pasada Jesús, pues muy conocido, ¿no? Porque habla de el diluvio y bueno, se habla del diluvio universal hasta en los canales de televisión que se dedican como a la arqueología y estas cosas, ¿no? De estudios de a dónde ocurrió, dónde se presentó, dónde está el arca, etcétera, ¿no? O sea, hay un conocimiento general de esta historia bíblica, ¿no? Y al respecto, pues también hay posiciones de historiadores que lo niegan y que lo afirman, ¿no? O sea, eso también es lo que hay, ¿no? Dentro de todo hay una historia conocida, un hecho que es parte de la cultura general, de la historia universal, ¿no? O sea, de todos en todas las culturas se tiene un evento de diluvio, ¿no? Incluso. Entonces, hay estudios de geología también, ¿no? Que te dicen, es que en este valle hay una cosa súper interesante porque en lugar de las capas de la Tierra que se van poniendo una tras otra, de pronto aquí abruptamente hubo algo que lo devastó todo y aquí están estas huellas, ¿no? Entonces nos dicen, hay un indicio del diluvio, ¿no? O sea, es por esa razón muy conocido, muy discutido, muy analizado y esto. Pero para nosotros, para quienes hemos hecho decisión por Cristo, este evento del diluvio, pues es también muy importante porque nos habla de la historia pasada para entender algunas cosas, pero nos habla también de nuestro momento actual. Nos habla de una circunstancia que es muy similar a la que vivimos también hoy. Y lo que hizo los personajes de la historia del diluvio, o sea, Noé y su familia, pues también es una serie de mensajes que podemos hacer propios también para nosotros el día de hoy, ¿no? En los preparativos y en las cosas que
que están por venir, ¿no? Entonces, por eso es importante el estudio de hoy, ¿no? Y bueno, antes de iniciar con el estudio propiamente dicho, le pediría a Jesús si nos guía en una breve oración para poder iniciar y que pues Dios nos acompañe en todo en este estudio. Señor, pues te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con tu palabra disponible y pues tener también la instrucción en este estudio, Señor, por parte de Armando. Te pido, Señor, que podamos recibir tu palabra con gusto, con apertura y con fe y con también la enseñanza que tú quieres darnos a través de estas cosas que acontecen en la Biblia. Y pues que tú nos renueves, Señor, y que podamos alabarte, glorificarte y estar llenos del Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, bueno, el día de hoy, como les decía y adelantaba, vámonos a estudiar el capítulo 7 del libro de Génesis, ¿no? Como preámbulo, pues sí te tengo que decir que hemos revisado por lo menos la semana anterior y quizás una antes, pues un contexto que nos explica el por qué Dios definió este evento, ¿no? Y decíamos que aquí la clave y que explica la decisión de Dios de traer este diluvio que va a arrasar con todo lo que vive, todo lo que ya Él había creado, es, por el otro lado, la decisión de los hombres de esa época de estar ocupados en hacer el mal de manera permanente, ¿no? Decíamos que no era una maldad accidental, una maldad esporádica, sino lo que estamos viendo sobre todo en el capítulo 6, que los seres humanos, las familias que estaban viviendo en esa época, habían desarrollado, sí, una civilización, habían desarrollado incluso ciertas artes, ciertos artefactos, ciertas tecnologías, habían constituido una ciudad, y todo eso los había llevado a considerarse autosuficientes. Y la autosuficiencia te aleja de Dios. Y este grupo de hombres estaba de continuo, o sea, de manera permanente, abocados a pensar en el mal, a ejecutar el mal y hasta ufanarse de ese mal, ¿no? Entonces veíamos también ahí como algunos de estos personajes hasta hacían un canto ufanándose de todo eso, ¿no? Eso lo vimos ya en los estudios anteriores, que por cierto están en la página web para quien quiera regresar a ellos y revisarlos, ¿no? Y en el canal de YouTube, ¿no? Ahora, en ese contexto de tanta maldad, hubo un hombre que, decíamos, su característica y como es presentado en el texto de la Biblia, en el texto del Génesis, es que había también caminado con Dios, ¿sí? Es decir, que había ajustado sus decisiones de vida, había ajustado su actuar y también su pensamiento en cumplir y hacer las cosas que son agradables a Dios, ¿no? Y este hombre pues era Noé, ¿no? Y en el último estudio lo que decíamos es que a Noé lo que hizo fue pues algo diferente a lo que hizo pues, la gente que estaba a su alrededor. Obedeció a Dios, ¿no? En el capítulo 7 pues vamos a ver más de esa obediencia, vamos a ver expresiones de esa obediencia, ¿no? Y entonces, bueno, en el capítulo 7 vamos a abordar principalmente 3 temas y quiero irme rápido con ello porque me salió largo el estudio, ¿sí? Pero son 3 temas. Uno, la obediencia de Noé, o sea, una obediencia que tiene ciertas características. Luego, el juicio de Dios, que sí ocurre y ocurre de una forma descrita en la Biblia. Y tercero, que en ese contexto
en el contexto del juicio, hay gracia de Dios, ¿no? Que esos tres elementos, pues son los que podemos decir hay que analizar también en nuestro mundo actual, ¿no? ¿Dónde estás tú en relación de la obediencia? ¿Dónde estás tú con relación del juicio de Dios? ¿Y dónde estás tú respecto a la gracia, ¿no? ¿A qué posición tienes también ahí, ¿no? Y entonces, desde esta perspectiva, este capítulo, yo pienso, habla mucho del aquí y ahora, si es que tú te pones en los zapatos de este personaje, porque Noé es una figura de nosotros, de la encomienda que tenemos, de lo que nos pide Cristo hacer, ¿no? El diluvio es la figura del juicio de Dios, del juicio que viene, y un juicio final, ¿no? Y la gracia, lo que vemos ahí que pasa con Noé y su familia, la oportunidad de salvarse, es también la oportunidad que tú tienes hoy, aquí y ahora, de abordar un arca para tu salvación a través de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿no? Ese es el contexto de lo que vamos a leer. Entonces yo te pido que este capítulo que ahorita vamos a leer, tú lo veas desde este momento, desde esta perspectiva, ¿sí? Entonces, bueno, vamos al capítulo 7 de Génesis. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por la causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne, en que habita espíritu de vida. Y los que vinieron macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová les cerró la puerta. Y hasta aquí me voy a detener, ¿sí? Para ir viendo e ir deteniéndonos en varios versículos. Primero, decir que lo que vemos aquí en los primeros versículos de este capítulo, pues es que hay una comunicación directa entre Noé y Dios, o de Dios con Noé, ¿no? O sea, dice aquí, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, ¿no? Ahora, como decíamos, el arca ya estaba construida, la construyó Noé en obediencia. ¿Y qué es lo que vemos aquí que hace Dios? Le dice aquí de nueva cuenta la razón por la que él está entrando en el arca, ¿no? Le dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea, de toda la generación que había de hombres, al que vio justo, es decir, apegado a sus principios, haciendo las cosas que son agradables a Dios, es Noé. Y el beneficio alcanza
también a su familia, ¿no? A su descendencia, ¿no? Ahora, aquí yo lo que te diría es que lo primero es que esta actitud de Noé es una obediencia, pero es una obediencia basada en la fe. ¿Por qué razón? Porque, pues, como hemos dicho, en la Biblia hasta este momento no hemos visto la lluvia, ¿no? Entonces, a Noé se le habló de este diluvio y sin embargo, él no había visto la lluvia, ¿no? No se había visto antes. Y entonces, ¿cómo puedes hacer algo, obedecer, sabiendo, no teniendo el concepto de algo que no ha ocurrido, ¿no? Entonces solo lo haces por obediencia, por fe. Y esto nos remonta a ir a Hebreos 11, que nos dice precisamente cuál es la definición de fe, ¿sí? Veamos Hebreos 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Nosotros los abogados tenemos como muy en la boca siempre decir certeza, ¿no? Que lo que tú pides a una autoridad se te va a conceder porque existe certeza de que lo vas a conseguir, porque hay juicios anteriores que son los precedentes, ¿no? O sea, porque existe una historia anterior, confías en que esto va a pasar. Pero Noé no tenía eso. Noé solamente tenía la palabra de Dios y el confiar, ¿no? O sea, una decisión relativamente fácil de decir, pero difícil de tomar, ¿no? O sea, hacer algo sin haber conocido antecedentes, ¿no? O sea, confiar porque simplemente lo está diciendo Dios, ¿no? Eh, entonces, Noé tenía fe porque creía en Dios, porque confiaba en Dios, porque tenía certeza de que lo que iba a pasar, por más raro que fuera, lo estaba diciendo Dios, ¿no? Su única fuente de obediencia entonces era su fe en Dios, ¿no? Y aquí es donde yo te digo, ¿no? ¿En qué tenemos esa fe, ¿no? Te pongo ejemplos prácticos, ¿no? Quienes saben un poquito de cómo se maneja un avión, ¿no? Resulta que los aviones despegan y luego van en el vuelo. Y si son vuelos largos en la noche con una tormenta, el piloto y su copiloto y la tripulación no ven absolutamente nada. ¿Cómo navegan? ¿Cómo se dirigen? A través de instrumentos. ¿Cómo funciona un radar? Emite una señal, rebota en algún objeto y regresa al avión. Y el sistema del avión interpreta eso. No tienen visión y nada más tienen un pitido que se refleja en una gráfica, en un radar, ¿no? O sea, no están viendo, pero tienen confianza en que ahí hay una isla, ¿no? Y en esa isla hay que ir a aterrizar, ¿no? Y conforme el pitido se acerca más, el instrumento te dice que vas acercándote, ¿no? Y empiezan a darte las instrucciones para bajar, ¿no? El piloto en esas circunstancias tiene que tener confianza en sus instrumentos, ¿no? Tiene que tener cierta fe. Yo te pregunto, ¿tú a qué le tienes fe así sin ver, ¿no? Cuando eres niño, la verdad, tus niñitos te tienen mucha fe como papá, ¿no? O sea, tú les dices, ahora va a pasar esto y te lo creen, ¿no? Cuando no pasa, híjole, te reclaman, ¿no? Tienen mucha fe en tus promesas, ¿no? El sábado vamos a ir a comprar un helado. Uy, si no lo haces, se empieza a mermar esa confianza, se empieza a mermar esa fe, ¿no? ¿Sí? ¿A qué le tienes esa fe ciega? ¿Sí? Una fe en la que no necesitas conocer, ¿no? Estar viendo, estar atestiguando esto que va a pasar, ¿no? ¿A qué le tienes fe? Tenemos, y ahí yo te pregunto, ¿tienes la fe que tenía Noé? Noé no había visto el diluvio, no había visto las lluvias.
Sin embargo, al llamado de Dios, se puso a hacer algo increíble. Puso a construir un arca enorme. Ante la mirada de todos los que estaban por ahí, de incredulidad, ¿no? De, ¿este qué está haciendo? Está loco, ¿no? ¿Sí? Esta fe, entonces, la obediencia de Noé, el actuar de Noé, tiene por fuente el hacer la voluntad de Dios solo como fuente la palabra de Dios, ¿no? Y esta es, te digo, al mismo tiempo una invitación, ¿no? A que tú agarres la palabra de Dios, todo lo que está aquí, y por fe también lo creas, lo tengas como cierto, lo tengas como algo a lo que agarrarte y ejecutarlo. Aunque para los demás, aunque para el mundo parezca una locura, ¿no? Eh, Segundo tema que vemos en estos capítulos, en este capítulo 7, la obediencia de Noé no solamente fue como en términos generales o en términos de cumplir la voluntad general de Dios, no, fue una obediencia al detalle. ¿Sí? En el estudio pasado pues veíamos con la precisión con la que pedía a Dios hacer el diseño de su arca, ¿no? Y aquí vemos también una serie de detalles. Vemos, por ejemplo, los versículos 5, 9 y 16, ¿no? El versículo 5 nos dice, bueno, en estos versículos lo que yo quiero destacar es que hay unas palabras escogidas por Dios para decir que Noé hizo las cosas conforme se las pidió Dios, ¿no? O sea, no lo hizo con retraso, ¿no? Se le dijo, entra al arca, ¿y qué hizo Noé? Entró al arca, ¿no? Le dijo, de todo animal limpio toma 7 parejas, ¿y qué hizo Noé? Cumplió con la instrucción. Eh, Trajo aves porque Dios le pidió traer aves, ¿no? En el versículo 4, ¿no? Perdón, en el versículo 3, también aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, ¿no? Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y el versículo 5, que es el que quería comentar, dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, ¿no? No está diciendo aquí que Noé dejó eh, en su lista de pendientes algo olvidado, ¿no? Nos está diciendo con toda precisión Dios que Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y entonces aquí yo te diría que es una obediencia al grado de cumplir al detalle lo que le está pidiendo Dios, ¿no? Tú cuando lees la Biblia y lees otros pasajes, pues de pronto te encuentras con unos mensajes que te gustan porque son agradables, porque además responden como a tu necesidad de consuelo, a tu necesidad de eh, actual, ¿no? Pero también te encuentras otros mensajes que no son agradables, ¿no? Que lo que te exigen y te piden es dejar cosas que pues, son del mundo, ¿no? Es reiterado en la Biblia ese llamado a que no te agarres de las cosas del mundo y mejor te agarres de Dios, ¿no? Y de pronto esas cosas son parte de tu vida, han sido parte de lo que a ti te sostenía antes, ¿no? Y dejarlos no es agradable, ¿no? Aquí lo que vemos es que Noé cumplió, dice aquí, conforme a todo lo que le mandó Jehová. O sea, no dejó algo que no fuera atendido, ¿no? O sea, porque aquí reiteramos, Dios es muy preciso en las palabras que usa, ¿no? Noé hizo conforme a todo lo que le pidió Dios. Veamos el versículo 9 también dice, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé, ¿no? O sea, de la misma forma, ¿no? No sabemos, nos podemos imaginar a Noé como un pastor llevando a ovejas,
a Noé como un domador de fieras, llevando a los leones y a los felinos enormes adentro del arca, ¿no? O sea, no sé, lo podemos a imaginar con muchas habilidades. Lo importante aquí es que se fue cumpliendo la voluntad de Dios. Probablemente Dios es el que haya hecho vamos a decir, esa conducción de todos estos animales adentro del arca, pero lo importante es que el que estaba dispuesto a que todo esto se cumpliera, a llevarlo a cabo, a abrir la puerta, a haber construido el arca y a conducir a los animales, era Noé, ¿no? Entonces dice Noé, perdón, en el versículo 9 al final dice, como mandó Dios a Noé, ¿no? Entonces vemos entonces esta seguridad, ¿no? Este cumplimiento de la voluntad en obediencia, ¿no? La voluntad de Dios se fue cumplida por Noé en obediencia y por fe, ¿no? Y tercer elemento de este tema de la obediencia, la obediencia, lo que generó para Noé es una seguridad, ¿no? ¿Seguridad en qué? En que iba a pasar bien el diluvio, ¿no? Esta tormenta tremenda le iba a dar a Noé salvación, ¿sí? Un salvoconducto, ¿no? Veamos lo que dice el versículo 16. Dice el versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta, ¿no? ¿Sí? Vimos en el versículo 1 hasta el versículo 15 cómo Dios le va instruyendo traer a los animales, a las parejas de animales, y cómo van entrando, ¿no? Cómo se va cumpliendo uno a uno las instrucciones que da Dios, ¿no? Y lo que vemos aquí es ahora sí que un pequeño cierre del acto en el versículo 16. Dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Otra vez, cumpliendo completamente la voluntad de Dios, ¿no? O sea, en estos 3 versículos vemos eso, ¿no? Reiteradamente. En el versículo 5, en el 9 y en el 16, que se cumplió todo lo que mandó Dios, ¿no? Y Noé, ahí en estos actos, fue obedeciendo, ¿no? Y te digo que es padrísimo, y no sé si te pongas a pensar esto. Dice, y Jehová le cerró la puerta, ¿no? Lo simbólico que es eso, ¿no? Noé construyó un arca enorme, le tomó muchos años. Llevar a las aves, a las bestias, a los reptiles, a todos los animales que le pidió, también le implicó mucho trabajo. Y el último acto, que es resguardarse, cerrar el arca, no fue un acto que hiciera Noé, sino lo hizo Dios para Noé. ¿Sí? ¿Qué implica y qué simboliza el cerrar el arca? El que la seguridad tuya, la seguridad de Noé, no es por algo que él hiciera, cerrar la puerta, sino por algo que Dios hizo, que es resguardarlo, ¿no? El hecho de que Dios sea el que dispone el cierre de esa puerta es que la seguridad, la salvación, viene de Él, no de algo que tú realices, ¿sí? O sea, porque Noé hizo muchas obras, las hizo como producto de su fe, pero la salvación, la última, es la que provee Dios, ¿no? Y por eso yo creo que este versículo, esta frase final del versículo 16 es tan simbólica y tan bonita, ¿no? Porque eso es también lo que Dios promete hacer con nosotros, los creyentes, ¿no? Tú puedes realizar decisión por Cristo, tenerlo como tu Señor y Salvador, hacerlo y empezar a leer la Biblia, cumplir la voluntad general y conocer un poco más su palabra y después descubrir cuál es la voluntad especial para tu vida y empezarla a ejecutar. Pero
el cierre de todo, el día que tú te vas de aquí, mueres, el que obtiene y el que te da la salvación es Cristo. Es la obra de Él la que cierra esa salvación. ¿Sí? Por esa razón, ese mérito es de Dios, ¿no? Y aquí lo vemos también en el caso de cómo opera Dios este último cierre, ¿no? O sea, la garantía de que vas a estar bien es porque la puerta la cerró Dios, ¿no? Aquí nuestra garantía como creyentes de que vamos a estar bien a salvo es que Cristo dio su vida para que tú te pudieras salvar, ¿no? No es un acto que tú hayas hecho, es algo que hizo Cristo gratuitamente para ti, ¿no? Este también es un símbolo, ¿no? Ahora, nuestro segundo tema que vemos en este estudio, y esto es a partir un poco desde los versículos 17 al 24, el diluvio. ¿Qué es el diluvio? Bueno, está descrito aquí como un torrente de agua de 40 días y 40 noches sobre la tierra, ¿no? Además, está descrito como, en el versículo 11, como de la siguiente forma. Veamos el versículo 11, dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Sí? Regresémonos un poco a Génesis 1:7 para dimensionarlo, ¿no? Génesis 1:7, ¿me lo podrías leer, Miriam? O Jesús, con quien tenga el micrófono. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. ¿Sí? Entonces, de todo lo creado, había aguas arriba y abajo. Y aquí dice en este versículo 11 de Génesis 7, que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, ¿no? ¿Sí? O sea, recordemos que el ciclo del agua es que lo que está en el agua se condensa, sube, y también cuando hay ciertas condiciones climáticas, cae como lluvia, ¿no? Ahora, para que este diluvio sea en todo el mundo, este ciclo tiene que acelerarse de manera continua, de forma sobrenatural, porque eso no lo estamos viendo todos los días, ¿no? Sabemos que hay tormentas, huracanes y todo esto, pero imaginémoslo continuo, cataratas del cielo, de manera permanente durante 40 días y 40 noches, ¿no? Es el poder de Dios manifestado en el flujo del agua, ¿no? Es el poder de Dios manifestado de la manera, pues así, tremenda, ¿no? No sé si ustedes se han sentido como desvalidos cuando, por ejemplo, andan en una carretera o andan en un paseo, en una montaña, y de pronto empieza la lluvia y escuchan un trueno que cae muy cerca. Y esto te retumba y te llena de miedo, ¿no? Porque dices, me puede caer aquí cerca, ¿no? Aquí en la misma ciudad, ¿no? Cuando llega a haber tormenta eléctrica y cae cerca, los vidrios se empiezan a vibrar y todo el mundo se pone de miedo, ¿no? Y además, si coincide además con que ese rayo hace que se vaya la luz y tienes penumbra, exclamas de alguna forma, ¿no? Ahora, imagínate eso en un diluvio con esa magnitud, ¿no? Por primera vez en la historia, ¿no? Ese diluvio entonces es una figura de algo tremendo, que es la manifestación de Dios, ¿no? De su juicio, de que este diluvio además dice, para todo el mundo, ¿no? Veamos el versículo 17, dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron
y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Versículo 18. Y subieron las aguas, crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Fíjense, todos los montes altos, o sea, no estamos hablando de cerritos, todos los montes altos, ¿no? Sí, montañas, todos. Aquí nos está diciendo que alguno se salvó, ¿no? Que uno ahí quedó en un risquito, ¿no?, como salvación. No, está hablando de que todos fueron cubiertos, ¿no? Versículo 20. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. O sea, estaba totalmente en agua el planeta, ¿no? O sea, es un diluvio que yo creo que no nos lo podemos imaginar, ¿no? O sea, puedes tener una idea, una representación gráfica, hay películas que lo han intentado presentar con efectos especiales y todo eso, pero la verdad es que yo creo que no lo podemos dimensionar, ¿no? Versículo 21 de Génesis 7. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre, ¿no? O sea, aquí viene la conclusión del juicio de Dios, ¿no? De esto que Dios había anunciado que habría de ocurrir, efectivamente estaba ocurriendo, ¿no? Ocurrió con este evento, ¿no? Se cumplió la voluntad soberana de Dios y lo que se cumple con esto, y ya lo decíamos la ocasión anterior, se cumple que es la manera en que se quita el pecado, ¿no? Se borra esta actitud del hombre de estar pecando de manera permanente y con toda su mente y todo el tiempo, ¿no? O sea, esto se barra, se limpia, ¿no? Se limpia por, por, pues por la voluntad de Dios, pero también para arrasar y limpiar el pecado, ¿no? Esta magnitud del diluvio, el que haya arrasado con todo esto, es también una muestra, y yo te diría, analízalo de la perspectiva de la seriedad con la que toma Dios el pecado, ¿no? O sea, la seriedad con la que Dios también emite sus juicios. Pues porque también así está anunciado que va a ocurrir, ¿no? En el juicio final que va a realizar Dios, pues no va a haber espacio para el que abraza el pecado, ¿no? Para él va a haber condenación, fuego eterno, ¿no? Para el que consiga salvación por gracia, así como Noé, al que se sube a su arca, ese va a poder pasar ese juicio, ¿no? Ese juicio que va a ser también tremendo, ¿no? Entonces, este mensaje también es para ti, que al leer el pasaje y cómo está descrito este diluvio, también tú te prefigures cómo viene el juicio de Dios eh, hacia el final de los tiempos, ¿no? Va a ser también un juicio fuerte, ¿no? Un juicio en donde no va a haber lugar para que prevalezca el pecado, ¿no? Porque ese es el interés de Dios, que el pecado sea desterrado, sea vencido, ¿no? Que quienes se gozan de ello, pues no tengan lugar. Pero al mismo tiempo, hay también un lugar, un medio, un método, una solución para pasar por ese juicio y no tener la consecuencia que está anunciada, ¿no? Como decíamos, la descripción del diluvio, su magnitud y su fuerza, es una manera que nosotros podemos ver para entender cómo Dios se toma muy en serio el tema del pecado, ¿no? Y por eso diríamos hoy
pues vemos un contexto muy similar, ¿no? Y eso lo hemos hablado en estudios anteriores, ¿no? Que las condiciones de maldad, de desviación, de corrupción del corazón del hombre de la época de Noé, pues no son nada distintas a la época que hoy tenemos, ¿no? A la vida que nos toca y el mundo que nos toca ver, ¿no? Hay quienes, de nueva cuenta decíamos, se va a glorificar o a gloriar de cometer el mal, ¿no? De conseguir riquezas mal habidas, ¿no? Desgraciadamente, por ejemplo, en nuestro país, pues ya hay una cultura de conseguir dinero fácil, ¿no? Dinero casi gratuito, haciendo actividades delincuenciales, ¿no? Leía yo ayer un mensaje, una nota de prensa que hablaba de un estudio que hicieron en donde ya se está reclutando a muchachos entre 15 y 24 años en los grupos delincuenciales en México, ¿no? Y que los utilizan para realizar los crímenes, incluso preferentemente a los menores de edad, porque saben que como la ley no les aplica las penas de los adultos, es una garantía, es un incentivo para que se animen a delinquir y hagan los crímenes que los adultos no están haciendo, ¿no? O sea, ya hay un estudio de todo eso. O sea, imaginemos qué eh, desviación, qué corrupción tenemos, ¿no? Entonces tenemos un contexto similar al que tiene Noé en su época, ¿no? Veamos segunda de Pedro 3, versículos 5 al 7, si lo tienes, Jesús. 3, 5 al 7. Sí, segunda de Pedro 3. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Sí? Entonces, en estos dos versículos iniciales nos está recordando lo que pasó con el diluvio, ¿no? O sea, cómo fue ocurriendo las cosas. Y que lo que tenemos hoy en día, este cielo y tierra, el mundo que sobrevive al diluvio y en el que estamos viviendo, está reservados por la misma palabra, guardados para otro juicio, ¿no? Para el juicio que viene, ¿no? Entonces también lo que vemos en la palabra de Dios es que el diluvio es una figura, un ejemplo, un anticipo que podemos interpretar para también las épocas que nos están tocando vivir, ¿no? ¿Sí? Viene también otro juicio, ¿no? Y así como Noé fue llamado a hacer un arca, pues tú y yo estamos siendo llamados a hacer un Noé, ¿no? A hacer un Noé en donde nuestra arca no es un arca de madera, ¿no? Sino es un arca del Evangelio, ¿no? Un arca en donde lo que vas a dar es el medio a través del cual vas a pasar salvado por ese tremendo juicio, ¿no? ¿Cómo vas a poder pasar este juicio? A través de que un Noé te comparta el Evangelio, ¿sí? Te comparta la buena nueva de que hay una solución al problema del pecado del hombre. Y esa solución es Cristo y lo que hizo por ti en la cruz. Cómo Cristo, al vencer la muerte, te da la garantía de que tú puedes obtener la salvación. ¿Cómo la puedes obtener? Por fe. ¿Por fe en quién? En el nombre del unigénito de Dios, en Jesucristo, ¿no? Ese es nuestra encomienda, ¿no? La manera en que tú hoy en día construyes esta arca es, uno, pues
construyendo tu propia vida apegada a Dios, ¿no? Cuidando tu testimonio, pasando el mensaje de evangelio a otro. Y si tu testimonio es congruente con ese mensaje, la persona te va a creer, ¿no? Te va a entender y va a decir, ya hay congruencia entre lo que me estás anunciando y diciendo y lo que de lo que me estás hablando, ¿no? Así es como tú construyes esta arca, ¿no? ¿Cómo logras que las personas se salven? Pues tú no lo logras. De la misma forma que leíamos que Dios actuó con Noé, quien cierra la puerta, quien realiza la última acción, es Dios, ¿no? Dios es el que ya pone en el corazón de la persona la voluntad de subirse a esta arca, ¿no? Y eso nos lleva al tercer tema que vamos a ver en este estudio, ¿no? La gracia que está proveyendo Dios a Noé en nuestro pasaje, ¿sí? Y aquí te pido que regresemos a Génesis 7 y revisemos de nueva cuenta unos versículos, ¿sí? Génesis 7. El arca, ya decíamos desde el estudio pasado, pues es un diseño que, que no inventó Noé, ¿no? Es un diseño diseñado, dictado, establecido por Dios, ¿no? Pero lo que vemos en nuestro pasaje es una un primer mandato de Dios, ¿no? Que le dice en el versículo 1 a Noé, entra en el arca, ¿no? Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, ¿no? Esta es una invitación, es la misma invitación que Cristo hoy nos hace a nosotros, que te hizo a ti antes de que tomaras decisión por Cristo, ¿no? Es la invitación que Cristo hace a través de ti cuando tú compartes el Evangelio, ¿no? Cuando tú le compartes a otra persona, mira, tengo la solución del problema de tus malestares, de que tienes insomnio, de que no puedes con la carga pesada esta que traes, y la solución es Cristo, es una misma invitación a entrar en el arca, ¿no? Es la misma invitación. Y es un mensaje que viene de Dios. Tú a lo mejor colaboras y eres el medio a través del cual, pero el que manda el mensaje, el que dispone las circunstancias, el que te trae a una plática donde escuchas un mensaje, es Dios, ¿no? El que te pone y que te en el corazón la voluntad de venir, ¿no? Yo creo que les he platicado ya varias veces y hasta los he de aburrir, pero que pues a mí me invitaron a una plática, ¿no? A una plática, a una predicación, un día de diciembre de 2009. Y pues yo mi corazón lo tenía orientado a otro lado, pero el que cuidó todas las circunstancias para que yo pudiera llegar fue Dios, ¿no? Ese día nos dieron la tarde libre. Yo todavía me hice tonto pasando por un pastel y hice tiempo y dije, pues como que no quiero ir porque ya me dijeron que es un asunto cristiano, etcétera. Pese a todos mis intentos, todavía recuerdo que llegué y dije, bueno, ¿dónde voy a estacionar mi coche? Y pues encontré dónde estacionarlo, ¿no? Me vine caminando pues, así como con cierta lentitud, como esperando ya que estas cosas avanzaran. Y pues cuál fue mi sorpresa que llego y la predicación no había iniciado, ¿no? Pero lo que oí y escuché ese día me cambió el chip. Por lo menos metió en mi mente una pregunta. ¿Esto que me están diciendo es real? Y si es real, haz algo conmigo, ¿no? Eso fue lo que pasó conmigo. El que cuidó todo para que esto pudiera ser posible fue Dios, ¿no? Fue Dios el que creó todas esas circunstancias, el que diseñó esa arca a la que yo pude acudir, fue Dios, ¿no? Yo no participé, yo hasta lo saboteé, ¿no? O sea, yo andaba poniendo piedritas para no llegar a tiempo, ¿no? Pretextos para ver cómo me zafaba, ¿no?
pero llegué y escuché algo y eso que escuché, pues es el momento crucial, ¿no? Es la invitación que estamos leyendo en el versículo 1 de Génesis 7, ¿no? Entra tú y toda tu casa en el arca, ¿no? Ahora, y yo también te digo, y eso es un mensaje que yo también ahorita, al preparar el estudio, tengo que agarrarlo, ¿no? Porque está aquí la invitación a que yo entre, pero también dice aquí, y toda tu casa en el arca, ¿no? O sea, tú como papá, tú como jefe de familia, tú como responsable de tus hijos, pues también tienes que ver que tus hijos entren en ella, ¿no? Ellos van a tener su decisión, poseen, por gracia de Dios, también albedrío y van a tener su propia decisión, pero tú tienes que poner medios para que ellos entren en el arca, ¿no? O sea, la invitación es para que tú también impulses eso, ¿no? Entonces sí, yo ahorita, por ejemplo, acabo de detectar que pues lo estoy haciendo con mis 3 chiquitos, pero me falta mi niña grande, ¿no? Mi Erandi, ¿no? Entonces también a ella hay que impulsarla, ¿no? Me hago ahorita cargo de que me ha faltado, ¿no? Y ahí es donde le voy a echar también ganas, ¿no? Porque la invitación y por obediencia, así como hizo Noé, hay que llevar a toda tu casa al arca, ¿no? Porque esa es la invitación que nos está haciendo, ¿no? Ahora, también te digo, no leemos ni en Génesis 6 ni en Génesis 7 que había 4 o 5 arcas, ¿no? ¿Cuántas arcas leemos que hay? Una, ¿no? Y es que el tema de hoy en día, de la manera en que nos podemos salvar hoy en día, la manera en que podemos obtener la solución a nuestro problema de pecado, pues es que también es una, ¿no? Veamos Juan 14:6. Miriam, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿sí? Ahí no dice que Jesús sea uno de los caminos, una de las verdades o uno de varios métodos para conseguir la vida, ¿no? Aquí es categórico. Cristo dice de sí mismo, Jesús siendo Dios, que Él es el camino. Cuando dice el camino es uno solo y no hay otro. Y que Él es la verdad y por exclusión, todo lo que no es Él, todo lo que no sean sus enseñanzas, todo lo que no sean sus principios, son mentira, ¿no? Y por último, pues solo a través de Él obtenemos la vida, ¿no? Entonces, el arca, el arca es Cristo, ¿no? Y no hay varias arcas, no hay múltiples arcas, no hay diferentes diseños de arcas que te puedan dar la salvación. No, hay una sola. Y esa es Cristo, ¿no? Cristo mismo es una especie, o más bien el arca, es también un tipo, un anuncio, un adelanto de lo que sería el propio Cristo, ¿no? Cristo, el arca es construida conforme a instrucciones precisas de Dios, ¿sí? De ciertas medidas, con ciertos parámetros, ¿sí? Lo que hace Cristo en su vida es cumplir todos los principios de Dios, todas las leyes, ¿sí? Su vida fue sin pecado porque fue cumpliendo uno a uno todo lo que en la ley Dios había establecido, ¿no? Pues fue precisas, ¿no? El arca fue el único refugio en donde los que pasaron por el diluvio consiguieron salvación. Cristo es el único refugio, el único medio a través del cual puedes conseguir salvación, ¿sí? Y además, el arca misma, aquí vemos en la descripción, pues solo tenía una puerta, ¿no? O sea, no habla que en Génesis 7, no nos habla de que Dios cerró varias puertas, sino cerró una, ¿no?
cerró una sola puerta. Eso lo leíamos en Génesis 7:16, ¿no? Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. La puerta. No habla de varias puertas. Cerró la puerta. Existe una sola puerta, ¿no? Veamos Juan 10:9, por favor, ¿quién tiene el micrófono? ¿Miriam? Sí. ¿O Yo soy Jesús? la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Exacto, ¿no? Cristo mismo Puerta. se hace llamar a sí mismo la puerta, ¿no? ¿La puerta de qué? La puerta a la salvación, ¿no? La puerta a la salvación. Sí, entonces, tu invitación hoy, aquí y ahora, para quienes no hayan hecho decisión por Cristo, es para que pues entres en el arca. El arca es Cristo. Esta arca diseñada por Dios, que cumplió todos los mandamientos como Dios los pidió. Eh, y pues en esta puerta es donde el único lugar donde vas a conseguir salvación, ¿sí? Hazte, abraza esa invitación, ¿sí? Agárrate de ahí, ¿no? Y bueno, lo último, ¿no? Vemos de parte de Noé, pues que tuvo la sensatez, la obediencia y la voluntad de hacer lo que Dios le estaba invitando, ¿sí? ¿Qué vemos? Que Dios le está diciendo, entra en el arca. ¿Y qué es lo que hizo? Entró, ¿no? Entonces, esa es la última partecita de nuestro estudio, ¿no? La decisión personal de entrar en el arca, ¿no? La decisión personal de agarrar esta invitación, este regalo gratuito, que por cierto no merecemos, ¿no? Pero que te la agarras por gracia de Dios. Dios te está dando esta oportunidad, Dios te está dando los medios, te está dando la solución. Y tienes además otra circunstancia, tienes la libertad de elegir, ¿sí? Eliges salvarte o eliges no salvarte. Es así de simple, ¿no? Sabiendo que Dios mismo tiene diseñado este plan, ¿no? Es una disyuntiva vista así, muy, pues como muy fácil, ¿no? Pero pues es la decisión que muchas personas no toman, ¿no? Yo te puedo decir, me habían hablado antes de esa plática de que les hablo de 2009, pues varias veces de Dios, de Cristo. Quizás no me habían presentado el Evangelio como me lo presentaron en ese momento, pero me lo habían presentado de otras formas, otras personas, me habían entregado algún folleto, habían ido a tocar a mi puerta donde yo vivía, etcétera, ¿no? Y no había tomado la decisión, ¿no? Ese día de diciembre de 2009, me presentaron el Evangelio de manera diferente, ¿no? Les digo, no recuerdo todo lo que escuché ese día, pero sí recuerdo que me dijeron dos cosas que me cimbraron, ¿no? Una, que nada de lo que yo pudiera hacer iba a resolver mi problema de pecado, ¿no? Y yo sí creía que esto de lo que hacen en otros lugares de poner penitencias para que se te perdonen pecados se me hacía raro, incomprensible y artificial. Cuando me dijeron, tú no puedes por ti mismo resolver tu pecado y necesitas un Salvador, eso sí eso me hizo sentido. Porque yo había hecho y tengo muchos problemas en mi vida, pero en ese momento en particular tenía más problemas que había provocado por mis malas decisiones, ¿no? Y había provocado mucho sufrimiento en muchas personas. Nada de lo que yo pudiera hacer iba a borrar eso. Y necesitaba entonces un, una intervención superior, la intervención de Dios, ¿sí?
Me dijeron eso y me dijeron que la manera de obtener esta salvación, este perdón de pecados, era creer en Cristo, ¿no? No te voy a decir que ese día comprendí quién era Cristo, quién era Jesús, qué había hecho, cómo lo había hecho, cómo había cumplido toda la ley. Eso pasó en los siguientes meses y años, ¿no? Y sigo trabajando en comprender cada vez más todo lo que hizo Cristo en su vida, todo lo que pone Dios en su Biblia, ¿no? Para pues, guiarme por esos principios. Pero sí fue algo trascendente el decidir entrar por esa puerta, ¿no? Entrar por la puerta de Cristo, ¿no? Eso sí fue lo que te puedo decir, te salva, te cambia la vida, te permite ver la realidad de otra forma, ¿no? Y mi invitación para ti, que nos estás viendo a distancia, a quien vaya a ver este video en el futuro, no sé, lo que tiene dispuesto Dios es para que tú reflexiones. En el momento actual tenemos un contexto similar al que vivió Noé. Mucho mal, mucha maldad, mucha gente gloriándose de esa maldad. Y tenemos un llamado de Dios hacia quienes ya conocen su evangelio y la buena nueva de construir estas arcas. Como les decía, el arca es el evangelio, ¿no? El que puedas tú acercarte a Cristo, el que tú aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿no? Y que entres a esa puerta y obtengas así salvación cuando venga este juicio, cuando tú tengas que entregar cuentas al Creador, ¿no? Así como Noé obedeció, construyó el arca, pero fundamentalmente la mayor decisión que tomó Noé fue entrar en el arca, ¿sí? La pudo construir y no entrar, ¿no? Como tú pudiste haber escuchado cientos de veces de Jesús y no hacerlo tu Señor y Salvador, ¿no? La decisión aquí trascendente y fundamental es entrar en el arca, entrar en la familia de Cristo, ¿sí? Ser eh, creyente, seguirlo, hacerlo tu Señor y Salvador, ¿sí? Esa es la decisión más importante, ¿no? Y entonces por eso te digo, este estudio, este pasaje de Génesis 7, pues sí nos habla de un hecho anterior, un hecho del pasado, pero es también de las cosas que están pasando ahora y de las encomiendas y misiones que tenemos que realizar, ¿sí? Los que ya conocemos a Cristo tenemos que ser como Noé, y los que no conocen a Cristo tienen que ver el arca, la salvación, que está disponible para ellos y tomar decisión, ¿no? Pues bueno, este es el estudio que les comparto el día de hoy. Y por último les pido que me acompañen en una oración para poderlo terminar, ¿sí? Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú en tu palabra, en el que es la Biblia, y que tenemos, gracias a ti, a nuestra alcance y incluso en nuestro idioma, podemos encontrar estos pasajes que sí ciertamente son conocidos, pero cuando los estudiamos con más calma, con una reflexión, encontramos ahí cosas maravillosas, Padre. Encontramos en este relato del diluvio cómo es fuerte tu juicio. También encontramos cómo podemos, así emulando a Noé, ser obedientes, llevar a cabo tu voluntad, lo que tú nos pides en tu Biblia, ¿sí? Las cosas que para el mundo parecen locura y que pues para ti son las cosas que nos convienen y que son agradables a ti, y que como no debemos de también tener fe completa en ti y obedecerte. Y por último, Padre,
también leemos ahí en este pasaje la importancia que es el de hacer caso a estas invitaciones que tú nos haces, a esta invitación a que seamos salvos, a que pasemos por un diluvio, por un juicio a salvo, y que la única salvación posible, el único camino, la única verdad es Jesucristo, su obra redentora, lo que hizo en la cruz para beneficio nuestro, por pura gracia, Padre, porque si tú nos das esta oportunidad de ser salvos, por pura gracia, de manera gratuita y sin que nosotros ni siquiera lo merezcamos, Padre. Te damos muchas gracias porque tú en este pasaje pues nos das también un pasaje que podemos utilizar para compartir el Evangelio y decirle a la gente lo importante que es que se acerquen a ti, hagan decisión por Cristo y que puedan pasar por este juicio a salvo, como pasaron los que abordaron el arca. Padre, te damos muchas gracias y te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.